Bien, nuevamente jóvenes, buenas tardes, vamos a empezar. El tema de hoy titula promedios y habría que empezar diciendo a lo mejor lo siguiente, ¿no? Creo que la palabra promedio, no voy a decir que es de dominio público, porque es muy conocida, pero que digamos que entre el estudiantado en general es una palabra que se usa en la cotidianidad, ¿no? Todo el mundo sabe que si sacaste primero 15, luego sacaste 11 y solamente son 2 calificaciones, el profesor va a tomar esas las notas, vas a dividir entre 2 y te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Tu nota final, tu promedio final es 13, ¿no? Todo el mundo sabe hacer ese cálculo y a eso le llama promedio. Si son 3, es entre 3, y si son 4, entre 4, ¿cierto? Y eso es correcto, eso es un promedio. Lo que pasa es que ese de ahí no es el único promedio. Ese de ahí técnicamente se llama promedio aritmético simple. Hay otro que es un promedio aritmético ponderado, promedio aritmético simple. ¿Estamos? En este curso se trabajan 3 promedios, ¿ya? En realidad hay más. En los cursos de estadística vas a ver la mediana, la moda, que son promedios típicos de la estadística. Y claro, ahí se estudia todo en la dinámica propia de la estadística, ¿no? Pero en este curso, 3 promedios. Pero te vamos a definir lo que es un promedio de una manera más amplia, pues, ¿no? A ver, vamos a decir así. Dadas a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. N. Cantidades homogéneas. Cantidades homogéneas. Eso significa que corresponden a una misma magnitud, ¿ya? Es decir, todas son longitudes, o todas son velocidades, o todas son tiempos. Y voy a ponerte acá, tales que A sub 1 es menor que A sub 2, es menor que A sub 3 y es menor que A sub n. Es decir, están ordenadas, desde la más pequeña hasta la más grande, están ordenadas. Entonces ahí voy a decir, se llama promedio, se denomina promedio a cualquiera, promedio a todo, o irse a cualquiera, a todo, a sub p, tal que, o sea, barra inclinada, tal que cumple la condición siguiente. Mira, A sub 1 menor que A sub p menor que A sub n. Es decir, para que se trate de un promedio, lo único que necesita ser es un valor intermedio entre los extremos. Cualquier valor dentro del rango de valores es en sí un promedio. ¿De acuerdo? Es en sí un promedio. Ahora, te decía, hay 3 promedios, por lo menos en este curso, y te lo voy a poner te los defino, te pongo sus formulitas que son la media aritmética, que es MA, cuya formulita debes conocer. ¿Qué es esto? MA igual A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n, todo esto dividido entre n. ¿Sí? La media geométrica que viene a ser mg, cuya fórmula es siguiente: la raíz enésima del producto de los números, A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 hasta A sub 1. Y la media armónica. La media armónica, que es MH. Media armónica, MH, cuya formulita es la siguiente: MH igual N A sub 1, 1 sobre A sub 2, 1 sobre A sub 3, 1 sobre A sub 1. Es decir, el cociente entre la cantidad de números y la suma de las inversas de los números.
Ahora bien, te digo algo más. Si n vale 2, es decir, en vez de que haya n cantidades, solamente hay 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A la primera cantidad normalmente se le llama A y a la segunda cantidad se le llama B. Y entonces para A y B, estas tres formulitas generales van a dar paso a tres fórmulas particulares que son las siguientes. La media aritmética sería la suma entre 2. La media geométrica sería la raíz cuadrada del producto. La media armónica sería 2 sobre 1 sobre A más 1 sobre B. Haces producto de extremos sobre producto de medios y llegas acá. El doble del producto entre la suma. Además, permíteme decirte que se cumplen tres propiedades que vas a ver que tienen utilidad. La primera, la media aritmética siempre va a ser mayor o igual que la media geométrica y esta a su vez que la media armónica. Es decir, si tengo dos números, el mayor promedio va a ser la media aritmética, el menor va a ser la media armónica. También es cierto que el cuadrado de la media geométrica es el producto de las otras dos. O puedes decir que la media geométrica es la media proporcional entre las otras dos. Y finalmente, la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica es 4 veces la diferencia de los números al cuadrado entre la suma de la media aritmética y la media geométrica. Te voy a pedir que anotes ese recuento apretado y me des 30 segundos. Pero los miembros de la masa comunal y algunos otros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, yo hoy día dejo el equipo. Estoy hablando con Darena. Y más o menos la idea es ir el viernes, a ver, o sea, después del almuerzo, pero no tenemos nada. Y a ver si mañana temprano vamos pidiendo las cosas en Mercado Libre para que lleguen las horas, ¿no? El tema del wifi y el teclado. Ya. A ver, jóvenes. El problema 1 ya lo hicimos la semana pasada. Está en la separata anterior. ¿Sí? Lo chequeó. El problema 1 ya lo hicimos la semana pasada, está repetido. Así que vamos a arrancar con el número 2. ¿Ya? Ya. Ahí hay que decir lo siguiente. El problema 2 dice, el promedio de 8 números es 40. Y claro, yo acabo de decir de que hay tres promedios diferentes, ¿no? La media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Entonces usted con justa razón se preguntará, bueno, ¿y cuál es? Entonces acá hay una cuestión que tiene que quedar clara. Cuando el enunciado del problema dice simplemente el promedio y no especifica de qué promedio se trata, debemos entender, debemos asumir de que se trata de un promedio aritmético. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, todo promedio es un promedio aritmético, salvo que el enunciado diga expresamente otra cosa.
¿Ya? Entonces, en el número 2, lo que tenemos al frente es un promedio aritmético. ¿Ya? Es un promedio aritmético. A ver, entonces lo planteamos, ¿ya? Con todas las formalidades en este caso. Problema 2, dice. Problema 2. El promedio de 8 números es 40. Vamos a decir, sean A sub 1, A sub 2, hasta A sub 8. Ahí están mis 8 números. El promedio aritmético es 40, entonces la suma de A sub 1, A sub 2, hasta A sub 8, partido en 8, me da 40. Y claro, el 8 que está dividiendo pasa al frente y multiplica, y la conclusión es que 8 por 40 es 320, le puedo llamar relación 1, ¿no? La suma de estos 8 números es 320. Igual tratamiento se da al dato siguiente. El producto de otros, no, pero ahí no puede ser producto, pues la palabra es promedio. Y corríjalo ahí. Y el promedio de otros, 12, es 30. Entonces, los otros 12, mire, los otros 12 serían A sub 9, A sub 10, y si empiezo a contar el 9 y son 12, el último será A sub 20, pues, A sub 20. ¿Sí? Entonces, este sería así. A9 más A10 más, hasta A sub 20 sobre 12. ¿Cuánto da? Da lo que dice ahí, o sea, 30. De modo que el 12, igualito que arriba, pasa y multiplica. Y entonces tendría así 12 por 30 de 160, y a esto le puedo llamar relación 2. ¿Estamos? Ya pues, ¿y ahora qué? Dice, calcula el promedio de los 20 números. ¿Cómo es el promedio de los 20 números? El promedio de los 20 números es la suma de los 20 números partido en 20. Y la suma de los 20 números puedes entenderlo así, ¿no? La suma del 1 al 8, la suma del 9 al 20. ¿Sí? Solamente hay que reemplazar. De la relación 1, la suma del 1 al 8 es 320. De la relación 2, la suma del 9 al 20 es 360. Y todo esto lo partes en 20. Y entonces la media aritmética es, a ver, 680, ¿no? 680 entre 20 y te da exactamente la edad de Cristo más 1, 34, ¿ya? 34, letra A, letra A. Yo me puedo quitar esto y voy a entrar un poco más de esto. Jóvenes, necesito borrar, ¿sí? Borro, 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 borro. Por lo menos esto. Y voy con el 3. Dice, el producto de los 3 promedios de 2 números es 512. O sea, la media aritmética por la media geométrica por la media armónica de 2 números es 512. Ahí, antes de continuar, yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué cosa es la media aritmética por la media armónica? Acá está. Es el cuadrado de la media geométrica. Entonces puedo reemplazar esos dos por el cuadrado de la media geométrica. Y mire lo que tengo ahora. Media geométrica al cuadrado por media geométrica me da media geométrica al cubo, me da 512.
Si sacas la raíz cúbica, la media geométrica es 8. ¿Sí? Ya, pues, si la media geométrica es 8 y los números son A y B, la raíz cuadrada de A por B es 8. ¿De acuerdo? Creo que con eso basta. A ver, ¿qué más dice? Si uno de los tres promedios es 6.4. Ojo, acá funciona esto, pues. Acuérdate que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y mayor o igual que la media armónica. Este de acá ya sabes que es 8. Entonces, el que vale 6.4, ¿cuál es? No va a ser este, pues. Este tiene que ser el 6.4. ¿Ah? Ese tiene que ser el menor, el 6.4. Y es la media armónica. Entonces, la media armónica vale 6.4. ¿Cuánto es la media armónica? El doble del producto entre la suma. ¿Sí? Y este 6.4 sería 64 entre 10, ¿cierto? Al mismo tiempo, yo creo que podríamos reemplazar ahí, a ver qué te está pidiendo. La raíz cuadrada de la media aritmética de los valores promedios. A ver. Ya, podríamos hacer así nada más. Como no te pide hallar los números, porque lo que quiere es la raíz cuadrada de la media aritmética de los mayores promedios. Los mayores promedios son la media aritmética y la media geométrica. Este vale 8. Necesitas el otro. Entonces puedes usar nuevamente la relación. mg cuadrado, ma por mh. ¿Sí? mg cuadrado, lo voy a copiar. Otra vez, ¿ya? mg cuadrado es ma por mh. Entonces, la mg es 8. 8 al cuadrado. La mh es 6.4. ¿Ya? ¿Cuánto es la ma? Es evidente que este es 64. Entre 6.4, la ma es 10. Y acá estamos. Los mayores promedios son la mg que es 8 y la ma que es 10. Ya. Te pide la raíz cuadrada de la media aritmética de los mayores promedios, o sea, 10 más 8 entre 2. Eso es lo que está pidiendo. 18 entre 2 es 9 y su raíz cuadrada es 3. A ver, mira tu clave. Letra B, ahí está, letra B. Letra B. A ver, jóvenes. El 4 y el 5 son similares. ¿Ya? Voy a hacer primero el 5, que es más sencillo. ¿Ya? El 4 y el 5 son similares. Voy a resolver primero el 5 porque es más sencillo. De ahí regreso al 4. ¿Ya? ¿Ya? Pero antes hay que señalar algo. Vamos a borrar aquí. Voy a dejar ahí las propiedades que usted ve que las hemos venido usando. Y le voy a poner un ejemplito, una cosa ahí para explicar otro concepto. A ver, piense por un momentito lo siguiente. ¿Ya? Que en CEPREVI cada semana usted da una evaluación, imaginariamente. Y que te ha sacado 2 en la primera, 2 en la segunda, 2 en la tercera. ¿No? Ya que en la cuarta has levantado, tienes 15, otro 15, otro 15 y otro 15. Y hasta la séptima semana esas son tus notas. ¿Cuál es tu nota promedio? Bueno, 12 más 12 más 12 más 15 más 15 más 15 y más 15 dividido entre 7. ¿Cierto? Porque salga de ahí. Ahora bien, puedes llegar a esa conclusión haciendo esto, diciendo, ¿cuántos 12 hay? 3, ¿no?
¿Cuántos 15 saqué? 4. Y abajo tienes 3 más 4. Y esta es tu nota final. Igual que acá. ¿Llegas a lo mismo o no? En el fondo ambos son promedios aritméticos. Este se llama promedio aritmético simple y ese de allá es un promedio aritmético ponderado. Si alguna vez estudiaste la regla de mezcla, esto sería una regla de mezcla directa. Es como si dijeras algo así, ¿no? Mira, se tiene 3 litros de un vino de 12 soles el litro y se mezcla con 4 litros de otro vino de 15 soles el litro. Pregunta, ¿cuál es el precio medio de la mezcla? Es ese, pues, ¿no? 12 por 3 más 15 por 4, entre 3 más 4. Es una regla de mezcla directa. Eso. A eso se llama promedio ponderado. ¿Ya? Y ese es el tema en esos dos problemas. Un promedio aritmético de esta forma. ¿Ya? Lo vas a ver. ¿Ya? Primero el 5. Vamos a borrar esto. Primero el 5. Dice, el promedio de las notas de una prueba rendida por 60 alumnos. Ahí está, los alumnos son 60. Ese promedio es 104. 104. Los primeros 12 obtuvieron en promedio 160. Entonces, 12 obtuvieron 160. Más, dice, los últimos 20 sacaron 62. 20 sacaron 62. Más, ¿cuántos faltan? Ojo, son 60. Acá tienes 12, acá tienes 20 y ya tienes 32. Si son 60, te faltan 28. Y eso hay que multiplicarlo por P, que sería su promedio. Y es lo que te están preguntando. ¿Cuál es el promedio de estos que restan? P por 28. Y ahí está. Y ese mecanismo ya hace un rato, es un promedio ponderado, solamente que ahora hay 3. Al resolver esa ecuación, vamos a hallar el valor de P. A ver, la transcribo, ¿ya? El 60 lo paso para allá. 12 por 160, 20 por 62, 28 por P igual 104 por 60. ¿Sí? Sí. Ya. Puedo sacar por lo menos una cuarta. Voy a sacar cuarta. A ver, cuarta, 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 cuarta. Cuarta de 160 es 40. Cuarta de 20 es 5. Cuarta de 28 es 7. Cuarta de 60 es 15. Y ahora creo que no me queda sino dividir. 12 por 4 es 48, por 40 será 480. Este es 310. Este es 7P. Y al otro lado, 104 por 15. 104 por 15, no sé, pues 104 será 1040 más 520. Ahí está. Me quedé sin micro, creo. 1560. A ver, 1560. ¿Sí? Y ahí está, jóvenes. 7P igual 480 más 310, 790, ¿no? Si paso a restar 770, sí, ¿no? Ahí está P, que vale 100. Y le voy a dar un minuto para que intente hacer el 4. El 4 es lo mismo, pero con el agravante, con el adicional de que tiene porcentajes, pues ya hay que manejar los porcentajes. A ver, me dicen, ahí se ve mejor. Acá siempre que se está oscureciendo.
Ya. Mientras trabaja ahí, voy a aprovechar en descargar la asistencia, ¿ya? Porque se supone que todos los que iban a entrar ya han entrado. Gente, gente. Descargar de asistencia. No se lo fijen en la pantalla. Mira ahí. Pero ya se aprecia. A ver, jóvenes, el 4. El promedio de edad es el 40% de los asistentes a la reunión es 40 años. Ya. 40%, 40 años. Más. El promedio del 25% del resto. Ojo, si acá hay el 40%, el resto sería el 60%. Y el 25% del 60%, el 25% es la cuarta parte. La cuarta parte de 60 es 15. Entonces sería el 15%. ¿Cuánto es eso? Es 28. A ver, acá tengo el 40%, acá tengo el 15%, ya tengo el 55%. Como el universo viene a ser el 100% del total de acá, lo que me falta acá es el 55%. Ahí suma 100, 40, 55, a ver, no, 45. A ver, 45 más 15, 60 más 40, 100, 45%. Y su promedio es P, y es justamente ese P lo que quiero hallar. Y el dato es que el resultado de ese cálculo me da 31. Ahí está. Dese cuenta que es igual que el anterior. A ver, el 100% pasa y multiplica. Y tendría 40% por 40, 15% por 28, 45% por P y 31 por 100%. Y ahora, este porcentaje, con este porcentaje, se van. Todos los porcentajes se van. Y creo que puedo sacar por lo menos una quinta. ¿Sí? Mira, quinta, 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 quinta. Este sería 40 por quinta de 40, 8, más quinta de 15, 3 por 28. Quinta de 45, 9 por P. Al otro lado, quinta de 100, 20 pues. Y ahí tengo que multiplicar. 40 por 8, 320. Acá 8 por 3, 24, 3 por 2, 6, 84. Sí, ¿no? Este es 9P y al frente sería 62 y un 0 más. Ya. 620 menos 320 es 300. 300 menos 84 sería 216. ¿Cuánto vale P? Novena de 21 es 2. 9 por 2, 18. 3, ¿no? Novena de 36, 4. Ahí está. 24, estoy mirando acá, letra C. Letra C. Voy por acá.
Y voy con el 6. El número 6 dice, sean A y B dos números enteros. Si el producto de su MA con su MH es igual al doble de su MG. El producto de su MA con su MH es igual al doble de su MG. Ya pues ahí está todavía la propiedad. MA por MH es MG cuadrado. Escribe acá es MG cuadrado. Ahí está. MG cuadrado vale 2 veces MG. Y ahí claramente puedo botar una MG o no. Y escribe acá, si va a escribir aquí, y me está quedando que la MG vale 2. Si los números son A y B y son enteros, la MG sería eso. La raíz cuadrada del producto vale 2, si B igual al cuadrado, A por B vale 4. Ya. ¿Qué dice? Calcule el menor valor de A más B. A ver, jóvenes, A y B son enteros, ¿sí? Dos enteros que multiplicados dan 4. Serían 2 y 2. Que son iguales, sí, pero nada impide que sean iguales. La condición se va a cumplir igual si son iguales, ¿no? Y en este caso, la suma es 4. La otra opción sería 4 y 1, ¿o no? Y en este caso, la suma es 5. Te piden la menor es esta, pues. Y esa es la clave, letra B. Ahora, si te dicen que son diferentes, ya ni modo, dice 4 y 1, ¿no? Pero no dice que son diferentes. Y letra B. Vamos con el siguiente. Problema 7. Problema 7. Dice, calcular la media geométrica de los 15 primeros números de la siguiente serie. 2, 4, 8, 16. A ver, tendrán ustedes claro ahí que el primero es 2 a la 1, el siguiente es 2 a la 2, el que viene es 2 al cubo, el otro es 2 a la cuarta, y si son 15, el último será 2 a la 15. Y entonces la media geométrica será la raíz quinceava, porque son 15, del producto de los 15. O sea, de 2 a la 1 por 2 al cuadrado por 2 al cubo hasta 2 a la 15. En la primera clase del álgebra, en la teoría de exponentes, me dicen que eso se llama producto de potencias de igual base y que para efectuarlo copias la base y suman los exponentes, ¿cierto? O sea que sería 2 a la 1 más 2 más 3 más hasta 15. Y esa suma, jóvenes, se supone que ya la conocen, pues. Hemos hablado de esto y yo asumo que en su curso de RM también han hablado de eso. Se llama suma de los n primeros números naturales y responde a la fórmula n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Esto. En este caso, n vale 15. Entonces sería, a ver, termino acá ya. Mg sería la raíz quinceava de 2 a la, sería 15 por 16 entre 2, 15 por 16 entre 2.
la MG sería, a ver, este 15 se va con este 15. Y te queda 16 entre 2, que es 8. Pues la 15 desapareció la raíz, pues, ¿no? 16 entre 2 es 8. Y eso vale 256. Ahí está. ¿Qué tal? 256. Y ese es el 7. Borro el 4. Borramos el 4. Y estamos en el 8. 8A. 8. Calcule el mayor de los números enteros cuyo producto es 600. Sabiendo que su media aritmética y su media armónica son números consecutivos. A ver, la media aritmética y la media armónica son números consecutivos. Significa que la diferencia es 1. ¿Pero qué sabemos? Que la media aritmética es siempre mayor que la media armónica. Entonces, en esta diferencia, el minuendo es la media aritmética y el sustraendo tiene que ser la media armónica. De modo que la condición del problema se traduce en esta ecuación. ¿Sí? Siendo la media aritmética mayor que la media armónica, por teoría, el minuendo es la media aritmética. Pero la media aritmética es la suma entre 2. La media armónica es el doble del producto entre la suma. Y esto vale 1. ¿Qué más se tiene? Se tiene que el producto de los números es 600, ¿no? Pero vamos a ponerle acá, por dato del problema, A por B es 600. Lo coloco ahí y tendría así. A más B entre 2 menos 2 por 600 entre A más B es igual a 1. Y ahí, para estar más cómodo, al A más B vamos a llamarle S. Entonces me quedaría esta ecuación, mira, ¿ves? S sobre 2 menos 1200 es. 1200 entre S es igual a 1. Resuelvo la ecuación. El mínimo común sería 2S. Si multiplicas por 2S, acuérdate, cuando llueve todo se moja, multiplico cada uno por 2S. 2S arriba, 2 se va con 2, S por S es S cuadrado. Si multiplico por 2S acá, S se va con S, 1200 por 2, 2400. 2S por 1 es 2S. Entonces sería S cuadrado menos 2S igual 2400. Ahí está la ecuación. Y claro, es una ecuación cuadrática que podrías resolver de distintas formas, completando cuadrados, a lo mejor le sumas 1, le sumas 1. Puedes hacerlo así. Factor común S por S menos 2. Y ahí hay que buscar, pues. En el 2400 te vas a un ladito y haces algo así. 2400, mitad 1200, mitad 600, mitad 300, mitad 150, mitad 75, tercia 25, quinta 5, quinta 1. Y ahí empiezas a buscar dos números cuya diferencia es 2. Porque mira, pues uno es S y el otro es S menos 2. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomas estos y tomas estos. A ver, acá hay 2 por 2 por 2, 32. Y acá hay 5 por 5, 25 por 3, 75. ¿Cuánto es la resta? 3
23. ¿Son los que busco? No, pues no son los que busco. Quiero que la diferencia sea 2. Entonces lo intento otra vez, sigo buscando, ¿no? A ver, a lo mejor todos estos serían 2 por 2 por 2 por 2. No va a salir tampoco ahí. Ya creo que está acá. Estos de acá. 2 por 2 por 2 por 2 es 16, por 3, 48. Y los otros son 5 por 5, 25, y por el 2 que tengo arriba, 50. Ahí está, ¿ves? Ahí los encontraste. 50 y 48. Y pones 50 por 48, y ahí cada oveja tiene su pareja, pues, ¿no? S vale 50, S menos 2 es 48, S vale 50, o lo que es lo mismo, la suma es 50. Y antes de continuar, regreso, a ver, dice, calcule el mayor. Entonces, mire, tengo esto y tengo esto. Y ahí habría que buscar los números nuevamente, descomponiendo el 600. Dos números que multiplicados den 600 y sumados den 50. Hable. ¿Cuáles son los números que multiplicados dan 600 y sumados dan 50? Normalmente se busca en el producto y se verifica en la suma. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Buscas en el producto y verificas en la suma. Es como quien dice, pues, 60 y 10, 60 por 10. ¿Suman 50? No, suman 70, no son. ¿No? ¿Qué más puede ser? ¿40 por 30? No. A ver, otros 12. 15 por 40. 15 por 40 es 600. ¿Ya? Pero 15 y 40 suman 50, no, suman 45. Entonces tienes que buscar otro par. O lo buscas como lo estaba haciendo ahí o haces algo así. Bueno, ¿alguien me dice cuáles son? ¿Ya los tienen? Hable, por favor. No escucho a nadie hace buen rato. 30 y 20. Claro, 30 y 20, pues A vale 30, B vale 20. El producto es 600, la suma es 50. ¿Quién es el mayor, no es cierto? El mayor es 30. ¿Listo? Yo veo que se está oscureciendo, creo que ahora sí voy a prender la luz. No sé cómo cómo verán ustedes, porque la computadora, pues, cuando se va oscureciendo, te va poniendo automáticamente más brillo. Ahí está. A ver, jóvenes, el 9 también tiene un bache, pues hay que una pequeña corrección. Ahí se han comido una palabra. O se han comido una palabra o sobra una palabra. Lo raro es lo siguiente. Lea el 9. Dice el promedio de 20 números es 40. Si no dice qué promedio es, se trataría de un promedio aritmético. Pero abajo la pregunta es qué es el promedio armónico de las quintas partes. Entonces, eso es imposible de calcular con ese dato. Para que puedas calcular, los dos promedios tienen que ser iguales. Es decir, arriba es aritmético y abajo es aritmético, o arriba es armónico y abajo es armónico. ¿Ah? A ver, la corrección que me han dicho que le ponga armónico arriba. Colóquele pues ahí, añádale, el promedio armónico de 20 números es 40. ¿Ah? El promedio armónico de 20 números es 40. Añádele la palabra armónico ahí y yo voy a resolver, digamos, un intento de formalidad así. Esto ya está, ¿no? A ver,
habría que empezar diciendo lo mejor que sean, bueno, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub. La media armónica es, ¿cuánto dice? 40. Entonces ese sería así. Como son 20, 20 arriba y abajo. 1 sobre A sub 1, más 1 sobre A sub 2, más 1 sobre A sub 3, hasta 1 sobre A sub 20. Y esto vale 40. Y ahí lo voy a dejar. Y voy a pasar a acomodar la pregunta. Dice, ¿cuánto es el promedio armónico de las quintas partes? Entonces, esa nueva media armónica sería esto. Arriba sigue habiendo 20 y abajo sería 1 sobre la quinta parte a 1 sobre 5. El otro sería 1 sobre la quinta parte a 2 sobre 5. El otro 1 sobre a 3 sobre 5, la quinta parte cada uno. El último a sub 20, la quinta parte. Y en el paso siguiente, en cada fracción, puedo hacer producto de extremos por el producto de medios. Y entonces me queda así. 5 sobre A sub 1, 5 sobre A sub 2, 5 sobre A sub 3, 5 sobre A sub 20, ¿cierto? Y te das cuenta ahí que en ese denominador el 5 puede salir como factor común. Y entonces tienes esto. MH igual 20 arriba, 5 acá, paréntesis. 1 sobre A sub 1, 1 sobre A sub 2, 1 sobre A sub 20. ¿Sí? Ya pues, y ahí queda en evidencia que todo esto, con el 20 arriba, todo esto es el dato inicial. O sea que vale 40. La MH es entonces 40 arriba sobre 5. La MH lo que está buscando es 8. Yo te he hecho la solución así como quien dice completa, formal, para que la veas, porque no. Jóvenes, en la práctica, basta con que recuerdes una propiedad, que sería la siguiente, ¿no? Si la media aritmética de n números es k, la media aritmética del doble de cada número sería 2k. Si la media aritmética de n números es L, la media aritmética de las terceras partes de cada número sería L tercios. Y eso mismo va para la media armónica, lo estás viendo ahí. Te dicen, ¿no? Si la media armónica de 40 números es 80, entonces, ¿cuánto es la media armónica de la mitad de cada uno de esos números? La mitad de 80, 40. Es igual acá. La quinta parte, 8. Eso te da inmediatamente la solución. Yo te he hecho la solución completa ahí para que veas cómo es que sale, de dónde sale, por qué sale, ¿no? Pero si recuerdas esa propiedad, ahora ten en cuenta que vale para la media aritmética y para la media armónica. Pero no es que puedas combinar ambas cosas como estaba en ese enunciado, ¿no? Vamos con el siguiente. Uy, se apagó mi pantalla. ¿Qué pasó? Ya. Antes de hacer el 10, voy a hacer el 11. Voy a hacer el 9. El 9 y el 10 son similares, ¿ya? Pero voy a hacer el 11 primero.
Entonces creo que es más gracioso y hay que corregirlo también, si no, no va. El 11 primero, ¿ya? Dice, se sabe que la MA de los números es 65 medios, es por si acaso, ¿ya? 65 medios, corrija por favor. No es 65, es 65 sobre 2. Necesito borrar todo. 65 sobre 2. A ver, le doy un minuto mientras borro, intente hacer. Ya borro la anterior también. Otro trapecio. A ver, por ahí. A ver, jóvenes, el 9. Se sabe que la MA de los números es 65 medios. Ya, mira, dice la MA, vamos a decir que son A y B, es 65 medios. El 12, lo que no aparece en la separata, dice 65, debe ser 65 medios. Entonces, esta es la suma entre 2. Los dos patos se van y me queda esto. La suma de A y B es 65. ¿Sí? La media geométrica es 31.5. La media geométrica es 31.5. Quiere decir que la raíz cuadrada del producto es, y este sería 63 milímetros. ¿Sí? De modo que el producto sería 63 al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Y entonces, claro, ahí podrías decir, este es 1 y este es 2. Resuelven las ecuaciones y hayas A y B y puedes responder porque te piden la diferencia. ¿Ya? Pero a veces hablar es fácil y el tema es hacerlo. Como idea es bien simple, pero la ejecución puede ser compleja. A ver, vas a hallar dos números que sumados en 65 y que multiplicados en 63 al cuadrado sobre 4. En la tónica de hace un rato, de descomponer y buscar, tendrían que haberte dicho que los números son enteros. ¿Está?
Si no, no lo vas a encontrar y probablemente no lo son. Sin embargo, se puede hacer algo. Ya, observe por favor lo que voy a hacer. ¿Ya? Este de acá lo voy a escribir así. El 4 va a pasar a multiplicar. ¿De acuerdo? Y ahora voy a ponerlo así. 2a por 2b igual 63 al cuadrado. Y este de acá lo voy a multiplicar por 2. Si lo multiplico por 2 sería 2a más 2b igual 130. Y ahora, en el supuesto, en la creencia de que son enteros, que realmente no lo sé, voy a buscar dos números que sumados den 130 y que multiplicados den 63 al cuadrado. Entonces mi 63 al cuadrado sería pues así, ¿no? Descompuesto. Tercia, 21, otra tercia, 7 por 63, otra tercia, 7 por 21, otra tercia, 7 por 7, otra séptima, 7 por 1, séptima, 1. Ahí está. Y ahí tengo que buscar dos números que sumados den 130. Creo que están a la vista. Mire este de acá. ¿Cuánto hay ahí? 3 por 3, 9, 27, 81. 7 por 7, 49. Ahí está, suman 130 o no. Quiere decir que los números son 81 y 49. En otras palabras, 2A, porque ojo, los números son 2A y 2B, pues. 2A es 81 y 2B es 49. Entonces A vale 40.5 y B vale 24.5. ¿Sí? Entonces A menos B es 16. Y ahí tienes una solución aritmética. Es una solución un poco a la aventura, como te digo, porque este mecanismo te permite resolver siempre y cuando los valores sean enteros, y acá no lo sabíamos, ¿no? Claro, los enteros son 81 y 49. A ver, el álgebra te proporciona una solución, no sé si más sencilla, pero una solución alternativa. Pues te voy a poner acá para que lo veas también. A ver, recuérdase esto, conoces esto. X más y cuadrado menos x menos y cuadrado es 4x. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Se llama así. Ya lo han hecho, pues. Esta es la unidad 4, creo, del álgebra. Leyendre. Leyendre. ¿Y qué está en Leyendre? Son dos, ¿no? La otra es con signo más. Acá está la suma, acá está la resta y acá está el producto. Y esos son justamente los elementos involucrados en el problema, ¿o no? ¿Sí? Tengo la suma, tengo el producto y la resta es lo que me piden, ¿o no? La resta es lo que me piden. Entonces, digamos, usando esa identidad voy a resolver las ecuaciones, o voy a llegar al final, ¿ya? O sea, en vez de hacer este cambalache de acá, voy a hacer eso. ¿Cuánto es la suma? 65. Y está al cuadrado. La resta, no sé, pues hay que hallarla, es A menos B. 4 veces el producto. El producto es 63 al cuadrado entre 4, ¿o no? Claro, ahí está, 63 al cuadrado entre 4. Este 4 se va con este 4 y puedo darle la vuelta a la igualdad. Y sería así.
A menos B cuadrado igual 65 cuadrado menos 63 al cuadrado. ¿O no? Y ahí puedo hacer la diferencia de cuadrados. Al otro lado. Sería la suma por la resta. 65 más 63 es 128. 65 menos 63 es 2. Entonces, 128 por 2 es 256, que es un cuadrado perfecto. ¿Cuánto es la resta? Mira, ahí está, la resta es 16. Y tienes esa solución sin haber hallado los números. ¿Eh? Sin haber hallado los números. Y ahí creo que te puedo decir más. Mira, ¿quieres saber una solución más directa y una solución aritmética, claramente aritmética? Esta, date cuenta. Este no es dato, esto es más fácil todavía. Porque para que hagas lo de allá, tienes que haber hallado la suma y el producto, ¿no? Haber llegado hasta acá, ¿no? Haber llegado hasta ahí y de ahí haces la solución. Pero si haces eso, estos son tus datos. La media aritmética es 65 medios, la media geométrica 63 medios. La resta al cuadrado, bueno, que vas allá. Date cuenta, esta última relación que ahí hemos dejado adrede te va a resolver el problema en forma inmediata. La media aritmética, 65 medios. La media geométrica, 63 medios. 4 veces la resta al cuadrado. ¿Cuánto hay abajo? La suma de la media aritmética, 65 medios. La media geométrica, 63 medios. O sea, el 31.5, pues que es 63 medios. Te darás cuenta de que esto es 2 medios, o sea, 1. ¿Sí? Y que finalmente la ecuación es así. 4 por a menos b cuadrado es, ¿cuánto hay ahí? 65 medios más 63 medios es 128 medios, o sea, 64. ¿Sí? 128 medios, o sea, 64. Pero yo creo que el 4 está puesto al otro lado. Algo no cuadró. Yo le subí un libro a la carpeta de archivos, un texto de ese Trevi pasado, ¿recuerda? Puede verificar ahí al comienzo, en ese texto, que es un texto antiguo, es la unidad 2. En la formulita, me parece que el 4 es abajo, entonces, ¿eh? Porque ahí no veo que esté calzando. Yo voy a chequear acá. Claro, porque, a ver, es 128, 4 por a menos b cuadrado es 128 medio 64. 16 no, pues 4 por este en otro lado. No sale. Tiene que salir igual.
Ya. Acá me hemos goleado. Este 4 está acá abajo. Puede verlo en el libro. Esta es una relación que se usa muy poco. Yo la he copiado mucho. La he intentado recordar justamente porque en este problema están los elementos. Pero el 4 está abajo. Corríjalo, por favor, se me chispoteó. Corríjalo. Claro. O sea, aquí el 16, pues yo no sé el 16, si no me doy cuenta. Este sería así. 4a menos b cuadrado, y acá 65 medios más 63 medios es 128 medios, o lo que es lo mismo, 64. ¿Sí? Entonces el 4 está abajo, no está arriba. Entonces sería ahí. Y ahí va a salir. Entonces sería a menos b al cuadrado, que 4 por 64, 256, a menos b, 16. El 4 está abajo. Ya. Vamos a retroceder a los problemas. El problema 12 es igual que el 9. ¿Ya? A ver, que el 9, el 8. No, el 12 es igual que el 10. Habría que hacer primero el 12. Pero en realidad, claro, ya hice el 11. En realidad, habría que chequear primero el problema madre, el problema original. ¿Ya? Parece mentira, pero no te voy a decir que todos, la gran mayoría de estos problemas tienen un problema original, o sea, de hace 40 años, 50 años de algún lugar, ¿no? Y que en el tiempo se han ido cambiando los datos, ¿no? Alguien lo ha visto, lo ha querido acomodar, ¿no? Le ha cambiado la forma, pero en el fondo es igual. El problema original es este, lo voy a poner. A y E, la MA de 4 números enteros y distintos, cuya MG es 2 raíz de 2. Si mal no recuerdo, ese es el problema original. Y vamos a hacer ese primero. Y a la vista de ese podemos jugar los otros. Vas a ver, ahí se aprecia la idea con más claridad. Ya, voy a borrar este que... A ver, la MG sería así. Como son 4, la raíz cuarta. 2 raíz de 2. Si elevas a la cuarta, sería 2 raíz de 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? ¿Y cuánto te da? Este sería 2 a la cuarta, 16. Y el otro, 4. O sea, A por B por C por D es 16 por 4, 64. Y ahí lo que tienes que hacer es buscar 4 números enteros y distintos que multiplicados en 64. Si haces algo como esto, 64 solamente tiene mitades, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Este, insisto en decir, es el problema original. A ver, si uno es 2, el otro es 2 al cuadrado,
el otro es 2 al cubo. A ver, 8 por 4, 32, por 2, 64. Ahí tienes 3, pero son 4. Entonces, como estás multiplicando, puedes poner un 1 ahí, o no. Y date cuenta que esos son los números. A por B por C por D. Y date cuenta que no existe otro juego, no existe otra solución. Los únicos 4 números enteros y diferentes que multiplicaban 64 son el 1, el 2, el 4 y el 8. No hay más. Puedes comprobarlo. No existe otro grupo de 4 números enteros y diferentes que multiplicaban 64. Entonces la media aritmética es 1 más 2 más 4 más 8. Partido en 4, y esto te da 3,75, ¿no? 15 cuartos, 3,75. Y te reitero, este es el problema original. Yo te pediría que a la vista de esta solución trabajes primero el número 9 y luego el número 12. A ver, 9, no, perdón, el número 10. Sí, primero el 12 y luego el 10. Primero el 12, luego el 10. Date cuenta que te están cambiando el 2 raíz de 2 por 9 raíz de 3. ¿Sí? Si lo elevo a la cuarta, ¿qué te da? Te da 9 raíz de 3 a la cuarta. ¿Sí? Pero como los números son muy grandes, voy a ponerlo así. 3 al cuadrado por 3 a la 1 medio a la cuarta. ¿Sí? A por B por C por D sería 3 a la 5 medios, ¿no? A la cuarta. A por B por C por D sería 3 a la 10. A ver, 4 números enteros y distintos que multiplicados te den 3 a la 10. ¿Te acuerdas dónde empezamos ahí? Ahí, ¿no? Porque 3 a la 10 solo tiene faltón 3. Entonces sería 3 por 3 al cuadrado, por 3 al cubo y por 3 a la cuarta. ¿Sí? Pero en este caso existe algo que no había acá. Ahí hay otra solución. Porque mira, puedes hacer así. A por B por C por D, 1, y este 3 lo juntas al final. 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la quinta. ¿Sí? En este caso hay dos soluciones. Acá tenían que haberte puesto no 9 sino 3, para que salga igualito, ¿no? Para que salga 1 por 3 por 9 por 27. Pero alguien quiso ser más creativo, no sé, le puso ahí, le puso 9, pero ahora hay dos soluciones, que son estas, y que en el problema original no había. Ahora hay dos soluciones. Ahora, claro, el problema puede tener dos soluciones, puede tener más, pero tiene que haber una clave, nada más. Entonces, en el primer caso, la media aritmética es 3 más 9 más 27 más 81, todo sobre 4.
A ver, ¿qué te da? 27 más 3 es 30, 81 más 9 es 90, 90 más 30 es 120, entre 4, 30. En el segundo caso, la media aritmética sería 1 más 9 más 3 al cubo es 27 y 3 a la quinta es 243 entre 4. A ver, no va a ser igual. 243 más 27 es 270, ¿no es cierto? 9 más 1 es 10, más 270 es 280, entre 4 es 70. Ahí están las dos soluciones. Si miran las claves, he marcado eso, pero ya hay dos soluciones. Y a la vista de esos dos, te pido que hagas el otro, al toque. Y es lo mismo, es la misma idea. ¿Qué es el 10? A ver, ¿te diste cuenta cómo funciona? ¿Cuál es el adicional? ¿Cuál es la variación? Que ahora te dice que son pares, ¿no? Que a diferencia de los problemas anteriores, te dice que esos cuatro son pares. Pero esa es una diferencia de forma, no de fondo. Igual que la anterior, elevas a la cuarta. ¿Sí? Igual que la anterior, acá se fue, te quedó esto, y este sería 16, ¿no? Vale, 2 a la cuarta, ¿eh? 2 a la cuarta, y el otro, ¿qué cosa es? 243 al cuadrado. Pero 243 es una potencia de 3, pues, ¿o no? ¿Sí? Es 3 a la quinta, ¿o no? 243. Claro, 3 a la 1, 3, 3 al cuadrado 9, 3 al cubo es 27, 3 a la cuarta 81, 3 a la quinta es 240. O sea que ese es 3 a la quinta. Entonces, mira, sería 2 a la cuarta por 3 a la 10. El acomodo del 3 a la 10 está acá. ¿Es así o es así? Y si te dicen que cada uno de los cuatro números es par, cada uno tiene que tener un 2, pues. La presencia del 2 garantiza la paridad. Entonces, este acomodo tendría dos posibles formas. Perdón. Esta sería una, cada uno con su pato. Acá hay cuatro factores 2, pues, ¿no? Le vas a pegar un 2 a cada uno y le va a dar un número par. Y el 3 a la 10 ya sabes cómo se distribuye. Se distribuye así o se distribuye de esta forma. No hay otra.
Entonces, si distribuyes en la primera, sería 3, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta. ¿Sí? O A por B por C por D, de A2, y el otro sería 2 por 3 al cuadrado, 2 por 3 al cubo, y el último sería 2 por 3 a la quinta. Igualito te pide la media aritmética, ¿o no? ¿Sí? Calcular la media aritmética. No te puede pedir otra cosa. ¿Ya? Aunque podría sí, ¿no? Sí. Pero el problema clásico es así, pidiendo la media aritmética. En el primer caso, a ver, los números son 6, el otro es 9 por 2, 18, el tercero es 27 por 2, 54, y el cuarto es 81 por 2, 162, entre 4. Mira, 54 más 6, 60. 162 más 18 es 180. 180 más 60 es 240. Y entre 4 es 60. La otra solución, ¿cuál sería? A ver, los números son 2, más el otro es 9 por 2, 18. El tercero es 27 por 2, 54. Y el último es 3 a la quinta es 243. 243 por 2 es 486. ¿O no? Entre 4. A ver, ¿qué habría que decir? 54 más 486 es 540. Y acá 2 más 18 es 20. 20 más 540 es 560. A ver, jóvenes, ¿he sumado bien o no? 560. Sume a ver. Me entró la duda ahí, 560. Ya, entonces la mitad es 28, la mitad es 14, 140. Ahí están las dos soluciones. Si miran las claves, la clave está acá. No sé, yo tengo la idea que el que ha inventado el problema no se ha percatado de que al cambiar la cifra aparece otra posibilidad, ¿no? Pero los dos salió igualito en la primera solución, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? 6:30. Uno evita los problemas que faltan. Ya, faltaría el 13, el 14, el 15. ¿Sí? Faltaría el 13, el 14 y el 15. Adelante se han hecho todos, ¿eh? No he pasado largo ninguno. Ya. Ya, borro por acá. Y estoy en el 13.
número 13, dice: el promedio armónico de las inversas de los n primeros números naturales es un 17avo. Calcule el valor de n. Ojo. El promedio armónico. N números, n arriba, abajo, la suma de las inversas. ¿Sí? La suma de las inversas. La suma de las inversas. La suma de las inversas. ¿Sí? ¿De las inversas de quién? De los que dice ahí, pues, o sea, de las inversas de los n primeros números naturales. ¿Sí? O sea que sería acá así. Acá sería, en vez de 2, sería un medio, la inversa de 2, y este sería un tercio, y el siguiente sería un cuarto, y acá sigue siendo 1, y acá sería 1 sobre n. ¿Sí? Es la media aritmética, no de los números, sino de las inversas. Ahí está, las inversas, la inversa de 1 sigue siendo 1, la inversa de 2 es un medio, la de 3 es un tercio, la de n, 1 sobre n. Y dice que esto vale 1 sobre 17, y en esa ecuación habría que hallarla. A ver, es evidente que si hacemos producto de extremos sobre producto de medios, en cada caso, 1 entre un medio es 2, pues. 1 entre un tercio es 3. Al final, 1 entre 1 sobre n es n. Y este vale 1 sobre 17. ¿Y ahora qué? En este denominador hay nuevamente la suma de los n primeros números naturales, de la cual ya hemos hablado en más de una oportunidad, y que responde a la fórmula conocida n por n más 1 sobre 2. Y esto vale 1 sobre 17. Y ahí, jóvenes, n arriba, n abajo se cancelan. El 2 que está dividiendo va arriba, ¿no? El producto de extremos sobre el producto de medios. Y me quedaría así: 2 por n más 1, 1 sobre 17, producto de extremos igual producto de medios. Ahí está. ¿Cuánto vale n? La edad de Cristo, nuevamente, la edad de Cristo, 33. Nos quedan dos. A ver, el 14 y el 15. Necesito borrar esto. A ver, jóvenes. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Está bien. Me va a quedar tiempo para hacer incluso hasta la tarea. Ya. Voy con el 14. Dice: dado un conjunto de 120 números cuyo promedio aritmético es 50. ¿Sí? Entonces voy a decir así: ese promedio es la suma entre 120. Y eso vale 50. Ese es el promedio original. ¿Ya? ¿De cuánto es esta suma? Esta suma es 120 por 50, 6.
Ahora dice, a la sexta parte de ellos se les aumenta en m unidades a cada uno. A los 2/5 del resto se les aumenta en n a cada uno. ¿Cuánto varía el promedio? El promedio original es 50. Si el nuevo promedio es 55, significa que la variación es 5. ¿Y cómo lo he obtenido? Haciendo la resta. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es hallar el nuevo promedio y restarlo con el promedio original, que es 50. Esa diferencia será la variación. ¿Me explico? Si después de todos los cambios el nuevo promedio es 60, la diferencia, o sea, la variación sería 60 menos 50, 10. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el nuevo promedio? El nuevo promedio es la suma original, o sea, el promedio original, que es 6.000, más, a ver, ¿qué dice? A la sexta parte se les aumenta en m. ¿Cuántos eran? 120. ¿Cuánto es la sexta parte de 120? 20. A cada uno le aumento m. Entonces, ¿en cuánto aumenta la suma? 20. Más. Dice, a los 2/5 del resto. Jóvenes. Eran 120. Ya tomé 20. El resto son 100. ¿Cuánto es los 2/5 de 100? Los 2/5 de 100 son 40. ¿O no? A cada uno de esos le aumento n. Entonces sería 40n. De modo que el nuevo promedio sería esto. ¿No? La suma original más lo que ha aumentado. Y todo dividido entre 120, porque los números siguen siendo 120, no han aumentado. Ese es el nuevo promedio. ¿Sí? Esta es la nueva media aritmética. A ver, ¿cuánto sale? Si tú divides, ¿qué sería? 6.000 entre 120, 50. ¿Sí? Y acá 20m entre 120, 20ava sería que m sextos. ¿Sí? M sextos. Y el otro, 40n entre 120 sería n, 40ª1, 40ª3, n tercios. ¿Sí? Entonces la variación sería la diferencia. La variación sería la diferencia. El nuevo promedio, 50 más m sextos más n tercios, menos el promedio original, 50. 50 se va con 50, la variación es esa. Miras las claves y te das cuenta que no hay. Pero si sumas este, te da lo de acá, ¿o no? 6 entre 3, 2 por n, 2n, y ahí sí, ahí está la clave y es la letra A. Esa es la variación, m más 2n sobre 6. Y me queda el 15, y me queda el 15. Chequeé el 15, o capture su pantalla, no sé, vamos a hacerle una vez el 15. A ver, yo diría que ese 15 hay que hacerlo de forma indirecta. Yo te diría eso. La suma de todos. ¿Quiénes son todos? ¿De qué está hablando? Está hablando de los impares que tienen dos cifras. ¿Has leído? Voy a leer. Dice, la media aritmética de 11 números impares de dos cifras es 21.
y de otros 19 impares, también de 2 cifras, es 51. Determine el promedio de los impares de 2 cifras no considerados. ¿Ya? De la suma de todos. ¿Quiénes son todos? Todos los impares de 2 cifras. ¿Ya? ¿A qué es igual la suma de todos? A la suma de los 11 primeros. 11 primeros. Más los 19, los 19, otros 19. Más, a ver, ¿y cuántos son todos los impares de 2 cifras? Mira, los impares de 2 cifras serían el 11, el 13, el 15, hasta el 99. ¿Sí? El primer término es 11 y la razón es 2. Entonces el número de términos es último menos anterior al primero. El primero es 11, el anterior sería 11 menos 2, 9. Entre la razón, que es 2. ¿Cuánto te da? 99, 90, 45. O sea, ¿cuántos son todos? Son 45. ¿Cuántos tengo ya? Acá hay 11, acá hay 19 y ya tengo 30. ¿Cuántos me faltan? 15. Entonces, los 15 que faltan, no considerados por usar las palabras que están ahí en la separata. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cuánto es la suma de todos? Estos son todos. La suma sería el primero más el último. Hemos hablado de eso el día que hicimos serie aritmética. El primero más el último, por el número de términos que ya averigüé que es 45, todo sobre 2. ¿Ya? La fórmula, si no te acuerdas, acá está el primero más el último por el número de términos entre 2. Pero hemos hablado de ello anteriormente. ¿Ya? ¿Cuánto da? Esta suma es 11 más 99 es 110. La mitad son 2 chinas. 55 por 45. Esa es la suma de todos. ¿Ya? La suma de los 11 primeros. ¿Cuánto es la suma de los 11 primeros? A ver. ¿Qué cosa es lo que dice? Dice que la media aritmética de los 11 primeros es 21. Entonces, la suma de los 11 primeros entre 11 te da 21. Pues esa es la media aritmética, la suma entre 11. ¿De cuánto es la suma de los 11 primeros? 11 por 21. De forma similar, la suma de los otros 19, la suma de los 19 otros, ¿no? Si lo divides entre 19, te da el promedio, y el promedio está 51. Entonces, ¿cuánto es la suma de los 19 otros? 51 por 19. Y ahí te voy a pedir que reemplacemos arriba. ¿Ya? Suma de todos, 55 por 45. Igual. Suma de los 11 primeros, 11 por 21. Suma de los 19 otros, los otros 19, 51 por 19. Más los 15 no considerados. Serían 15 por el promedio, que es lo que te está pidiendo. Dice, ¿cuál es el promedio de los impares no considerados? Claro, es la cantidad de números por su promedio, la cantidad de números por su promedio. ¿Ya? Ahí está. A ver, alguien que resuelva ahí, le voy a hacer un pasito más. Creo que hay tercia, ¿no? Tercia, 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 tercia. Sería 55 por 15. 11 por 7. 17 por 19. Y este sería 5p. A ver, termine ahí, pues. Sí, termine ahí mientras yo... Permítame mirar la tarea. Termine ahí cuánto sale p. Debe salir lo que dice ahí la separata.
¿Cuánto sale? Ya. 85. Sí. 55 por 15 sería 550 más 275. 7 y 5, 12. 825. A ver, alguien que me confirme. ¿Es correcto? Sí. 11 por 7. Ya. Este de acá, puedes imaginarte que es 18 más 1 por 18 menos 1. Si haces la diferencia de cuadrados, es 18 cuadrados menos 1. 18 al cuadrado es 324, o sea que sería 323 más 5p. Ya pues, 5p es igual a hermano. 77 más 323 es 400, pues, ¿o no? Si pasa a restar, sería 425. Ahí está. No sé si se ve o no se ve, lo pongo acá. Vale. Quinta de 42, 8. 8 por 5, 40. Sobra 2. Quinta de 25. P vale 80. Ya. Tengo. ¿Cuánto me queda? Sí, más o menos 10 minutos. Ya, te voy a explicar un problema que no está en la separada. ¿Ya? Ya puede ser eso. Voy a borrar. Esos problemas de la tarea son de media aritmética y considero que los puedes hacer. Prefiero usar estos minutos que me están quedando para explicarte algo que no está ahí, ¿ya? Y que puede venir en el examen, o de hecho ha venido y está en el libro. Es como cuando te dicen, por ejemplo, que tienes una moto, un vehículo que va a recorrer un circuito que sea triangular, triángulo equilátero, o que sea un cuadrado, o que sea un pentágono regular, o un hexágono regular. Funciona igual, ¿ya? Y te dicen que este tramo lo recorre a 12 kilómetros por hora, el otro tramo lo recorre a 16 kilómetros por hora, y el otro tramo lo recorre a 18 kilómetros por hora. ¿Sí? Si es un cuadrado, sería pues una velocidad más. Puede ser también ida y vuelta, ¿no? Vas a 20 kilómetros por hora, regresas a 30 kilómetros por hora y la pregunta es cuál es la velocidad media o cuál es la velocidad promedio. ¿Ya? De hecho, jóvenes, si es ida y vuelta, la respuesta no es la suma entre dos. Igual acá, si le preguntan cuál es la velocidad media, usted no va a decir que es 12 más 18, 30 más 16, 46 entre 3. Eso no es, ¿no? Acá tampoco es 25. ¿Ya? Bien, ¿cómo se trabaja? ¿Ver? Escúchenme, por favor. Cuando se estudia la física, el profesor le habla de que la primera área de la física es la mecánica y es lo más importante y lo más amplio. Y dentro de la mecánica hay la estática, la dinámica y la cinemática, ¿no? Y la cinemática es el estudio del movimiento. Entonces el profesor te empieza a explicar el movimiento y te dice los movimientos se clasifican en, ¿ya? Y hay distintas formas de clasificar. Lo cierto es de que cualquiera sea la clasificación, el primer movimiento que se explica siempre es ese, porque es el más simple de todos, el MRU. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Movimiento rectilíneo uniforme. Y en la práctica, ¿qué supone? Supone que la aceleración no existe o que vale cero. O sea, no hay variación de velocidad. ¿Está bien? La velocidad es constante, si no varía es constante. ¿Y la relación cuál es? La relación es esta. Espacio igual velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Recuerda eso? Entonces de ahí despejas la velocidad. La velocidad es espacio entre tiempo. Y entonces puedes decir lo siguiente: la velocidad media o la velocidad promedio es el cociente entre
el espacio total. ¿Se entiende? El espacio total recorrido por el móvil. Y el tiempo total. ¿Se entiende? El tiempo total empleado por el móvil en recorrer ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el espacio total? A ver, ¿cuál es el espacio total? Si ese es un triángulo equilátero, y a este le llamas L, entonces sería L más L más L, pues equilátero. El espacio total es 3L. ¿Y el tiempo total cuál sería? La suma del tiempo en este tramo, más el tiempo en el segundo tramo, más el tiempo en el tercer tramo. ¿Los tiempos son iguales? No. ¿Por qué? Porque las velocidades son distintas. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? Espacio entre tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo? El tiempo de ahí es espacio entre velocidad. ¿Sí? Entonces, el tiempo acá sería el espacio L entre la velocidad 12. Más el tiempo acá será el espacio L entre la velocidad 16. Más el tiempo acá será el espacio L entre la velocidad 18. Y ahora, ¿puede factorizar esa L? Sí, claro, puede factorizar esa L. Y sería así. L, un doceavo, un 16avo, un 18. L se va con L. ¿Y qué te quedó? Te quedó así. 3 arriba y abajo, 1 sobre 12, 1 sobre 16, 1 sobre 18. Ahí está. Lo que salga de ahí la respuesta del problema. Pero la pregunta que te formularía sería, ¿y esto qué cosa es? Esa expresión responde a qué fórmula que ya hemos visto. Una media armónica. Claro, es una media armónica. Y usted me puede decir, profesor, ¿y de frente puedo decir que es una media armónica? Sí, claro. Podíamos habernos evitado todito el trámite de decir que la física, que la estática, que la dinámica, que el MRU, que velocidad entre tiempo, que sumo, que de frente, de esa que dice Ana, ya no, eso, esa velocidad media es una media armónica. Pero para que eso suceda, tiene que haber una condición. ¿Sabes cuál es? Que todos estos tramos sean iguales. Si los tramos son iguales, puedes decir de frente que la respuesta es la media armónica y haces tu media armónica y te salió el problema. Listo. Al diablo con el análisis. ¿Ya? Para que los tramos sean iguales, si es un triángulo, tiene que ser equilátero. Si es un cuadrilátero, tiene que ser o un cuadrado o un rombo. Si es un pentágono, un hexágono, un heptágono, tiene que decirte que es heptágono o es regular o es equilátero. Por lo menos que sea equilátero, que los lados sean iguales. ¿Ya? Y si los lados son diferentes, ¿no? Claro. Imagínate que este es L, este es L, y este es, no voy a poner 2L, 3 medios L. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido L entre 12, L entre 16, y el otro hubiera sido 3 medios L entre 18. ¿Sí? Entonces, la respuesta no era esa. Ese 3 medios estaría apareciendo acá. ¿Sí? Estaría apareciendo acá. Habría que ponerlo ahí. Es decir, habría que hacer el análisis completo para que te des cuenta. Ya no podrías aventarte a decir que es la media armónica. ¿Ya? Para que digas que es la media armónica, insisto, el polígono que está de por medio tiene que ser un polígono equilátero, que los lados sean iguales. Para eso es un triángulo equilátero, o un cuadrado, o un cuadrilátero, o un rombo, o un pentágono regular. ¿Ya? Si te dicen que es ida y vuelta, ni modo, la distancia es la misma. ¿Ya? Pues, ya sabes, si por ahí aparece algo así, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Hay un par de minutos hasta las 7. Si alguien desea preguntar algo, bueno, acá estoy. Mi compromiso es estar con ustedes hasta las 7. Hable con confianza, como decía un profe, pregunte sin vergüenza, pregunte, ¿no? Claro, jóvenes. Aproveche y pregunte. Hable, acá estoy.
Nada, ya están cansados y ya se han ido. Me Profesor, han dejado solo, creo. Dígame, señorita. profesor, Sí, disculpe, ah, el resultado en cualquier momento también puede llegar a ser fracciones, ¿sí? perdón. No sé, no lo escucho. O sea que Diga. el resultado puede llegar a ser fracciones justo, supongamos un ejemplo en el examen, ¿te puede quedar fracciones? En un ejemplo del examen puede quedar fracciones. En fracciones, sí. Sigo sin entenderte. Normalmente los problemas, quien hace el problema, quien No, escoge, si el resultado puede te da quedar en respuestas fracciones. para que las cifras calcen, ¿no? Y el postulante, que se supone que el examen no puede usar una calculadora, no le está permitido usarla, puede hacer sus cálculos sin mayor trámite. Pero en la práctica las respuestas pueden ser siempre con decimales. La realidad no es como uno quisiera, ¿no? Pero sigo sin escucharle. Voy a apagar el micro. A ver, pregúntame otra vez, no sé. Ya el micro se calentó, creo. Ya, a ver, le escucho. Señorita, se fue. No, digo que sí, o sea, variadamente el resultado también puede quedar en fracciones. El O resultado exactamente puede quedar en tendría fracción. que ser entero. Acá, claro, normalmente el resultado queda en Como es, fracciones. por ejemplo, No le vas a poner decimal, o sea, el asunto es que tienes que contrastarlo con las claves, pues si las claves tienen fracción, lo dejas en fracción para que conguarde la clave. Si la clave está en decimal, vas a tener que dividir para llegar al decimal. No sé ok, si eso es lo profesor, que... gracias. Sí, eso ¿Sí? era exactamente. Ya. Bueno, me despediré pues, ya que no dicen nada más. Me he hecho cansar, ¿eh? Bueno, jóvenes, basta pues, ha sido un gusto. Nos vemos el viernes, creo, a la misma hora, ¿cierto? Y hay que hacer, me parece, proporcionalidad. Ya, bye, pues bye, felicidades. Ya, ahí veo que se despiden. Bien, jóvenes, bien. No querían decimal. No, pues depende de las claves, ¿no? Gracias. Dice, pero la U de estudiantes. Ya. Cierro, jóvenes, ya. Cierro. Detener la grabación. Detener grabación, ya. Detener